Libro de Salmos, capítulo 51, versículos 1 al 19. Durante todas estas lecciones de los jueves, yo sé que no todos los que están aquí, que los jueves yo veo caras que no vienen, pero hemos estado estudiando lo que es la vida de David. ¿A cuánto les ha gustado los que han asistido? ¿Cuántos hemos aprendido? Hemos aprendido mucho de este hombre de Dios, que Dios lo bendijo. Y la Biblia le habla, miramos también cómo Dios ve a este hombre. Vemos que también en cierto momento fue íntegro, fue una persona muy bendecida, pero que la Biblia no omite también cuando su siervo falló en un momento dado de su vida, cuando no estaba en el lugar correcto. Y el Salmo 51 habla del arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Señor y Dios, gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra leída. Gracias por la adoración, la alabanza, Señor. Gracias por el corazón dispuesto de cada uno de mis hermanos que hemos venido en esta tarde para adorar a ti, Señor, al Creador de todo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en esta tarde me pongo en tus manos, Señor. Oh Padre, que sea tu Espíritu Santo sobre tus siervos, Señor, en esta tarde hablando a nuestras vidas. Que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, oh Padre, y que de aquí, Señor, salgamos llenos, edificados, transformados y cambiados por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Antes de entrar al mensaje, quiero hablarles así rápidamente. Cuando David escribió este salmo, él estaba pasando por unos momentos bien difíciles de su vida. Y en 2 Samuel 11, él habla cuando en unos momentos de esos, cuando dice los reyes salían a la guerra, él, en vez de salir a la guerra con su ejército, dice que se quedó en su palacio. Amén. Y habla que de quedarse en su palacio, en una de esas tardes que había salido de su descanso, salió hacia la parte alta de su palacio y paseándose por ahí, dice que miró hacia abajo y de repente había una mujer bañándose
en ese instante. Y esta mujer era la esposa de Urías, Eteo. Dice que él la miró, y no solo la miró, sino que la codició. No solo la codició, sino que la mandó a llamar. No solo la mandó a llamar, la tocó, la tuvo en sus manos, usó todos sus 5 sentidos para llegar hasta aquel momento. Esto lo llevó a cometer más y más falta delante de Dios, porque lo llevó a mentir, y no solo lo llevó a mentir, sino lo llevó a cometer homicidio, a mandar a matar a este hombre para tapar su pecado. Y cuando el profeta Natán llega a su vida, David se encuentra de lo totalmente bien, me imagino, pero dentro de él sabía que había algo, estaba pasando un momento, porque el pecado nunca es gozo, el pecado nunca es alegría, el pecado no trae nada de estas situaciones en nuestras vidas, porque David había experimentado, habíamos mirado cómo David había experimentado de la bendición de Dios, cómo había experimentado de todo lo que Dios le había otorgado, porque David siempre lo caracterizaba algo, y es que siempre él buscaba la voluntad de Dios. En todo lo que él hacía buscaba la voluntad de Dios, pero en esta situación él no buscaba la voluntad, no buscó la voluntad de Dios, porque aún antes de él a salir a una guerra, él le preguntaba al Señor: Señor, ¿voy a la guerra o no voy? Pero aquí parece que David se quería quedar de ocioso ese día o ese tiempo y descansar en su palacio, y por no estar en el lugar adecuado, en el lugar correcto donde él tenía que estar, cayó en la trampa del enemigo. En veces cuando nosotros como cristianos no estamos en el lugar correcto, cuando hablamos de la oración, cuando hemos descuidado la oración, cuando hemos descuidado la lectura de la palabra del Señor, cuando hemos descuidado el congregarnos con los hermanos en la iglesia, cuando hemos descuidado muchas cosas, la adoración a Dios, el tiempo con Dios, esa intimidad con Dios, cuando estábamos en ese primer amor donde nosotros hacíamos cualquier cosa por Dios, pero ya no lo hemos perdido todo, y eso que nos caracterizaba como unos cristianos fogosos, unos cristianos que alabábamos a Dios en todo tiempo. Pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Hemos descuidado algo. David descuidó algo en su vida, y esto por poco, y le cuesta también su vida. Amén. Porque recuerde que David vivía en el tiempo de la ley, pero gloria a Dios porque experimentó la gracia en medio de la ley. Grande es Dios. Amén. Pero es importante que en toda decisión que nosotros tomemos busquemos la voluntad de Dios. Esto me trae a una jovencita, se acercó a nosotros y es importante, y yo admiro a esta joven porque ella se acercó y dice: pastores, yo ya tengo una decisión, yo busqué información de estas situaciones, yo quiero ir hasta este lugar, yo ya tengo la decisión tomada, pero vengo hacia ustedes porque yo quiero que ustedes me ayuden a orar para que sea la voluntad de Dios. Y nosotros le dijimos: está bien, vamos a orar. Y qué lindo cuando una persona, admiro a esta joven porque aún en su temprana edad, ella sabe que moviéndose fuera de la voluntad de Dios, ¿qué va a traer? Va a traer consecuencias sobre su vida y quizás muchos errores en su vida. Pero ella dice: no, yo quiero ir, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y es importante cuando nosotros aceptamos y queremos hacer esa voluntad de Dios. Yo le aseguro que la bendición de Dios estará sobre nuestra vida, y yo sé que la bendición de Dios bendecirá siempre a esta joven por su decisión y por su acercamiento y por siempre buscar la voluntad de Dios. Yo sé seguramente, porque como la palabra del Señor dice que los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Amén. En este salmo yo quiero hablarles sobre el gozo, un fruto de la salvación.
el salmista David experimentó de este gozo de la salvación. Y tenemos a David que en los versículos 1 al 2 usa 3 frases para describir su caída. Estaba en un momento bien trascendental en su vida y él utilizó la palabra rebelión. Dice rebelión contra Dios y también maldad hacia el prójimo y pecado en sí mismo. Porque cuando nosotros fallamos a Dios, cuando cometemos pecado y en la forma que Él lo hizo, que fue fornicación, pecó contra su propio cuerpo. Amén. Hubo pecado. ¿Y qué pasó? Dice que, mire, definimos la palabra rebelión. Y rebelión en el diccionario dice que es una manifestación de rechazo a la autoridad. Lo leo otra vez. Dice, rebelión es una manifestación de rechazo a la autoridad. David era rey. Sabía que hacer algo en contra de lo que la palabra de Dios dice era rebelión. Porque cualquier persona que se rebelara contra él como rey, lo vemos exclamar cuando Natán le dijo, tú eres esa persona, que él dijo rápidamente, ese tiene que morir. ¿Por qué? Porque esa era la ley. Amén. Pero ¿qué pasó? Miremos qué significa maldad. Maldad es una condición negativa relativa atribuida al ser humano que indica la ausencia de moral, bondad, caridad o afecto natural por su entorno y quienes le rodean. Actuar con maldad también implica contravenir deliberadamente usando la astucia como la usó David. Amén. Los códigos de conducta moral o comportamiento oficialmente correctos en un grupo social. En veces cuando nosotros estamos como iglesia, en veces recuerde que como cristianos hermanos, y se lo seguiré diciendo una y otra vez, usted ya no tiene vida privada, usted es una vida pública y la palabra del Señor dice que hay muchos testigos mirándonos a cada día. Nosotros, hermanos, somos personas que debemos de dar testimonio en todo tiempo y en todo lugar. Hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos de todo lo que hagamos y de todo lo que miremos y de donde estemos. Si estamos en el lugar incorrecto, tenemos que salir de ahí, hermanos, porque somos testimonio para los que no conocen del Señor. Pecado. Recuerde que David menciona rebelión, maldad, pecado. Pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Cuando nosotros cometemos pecado, nos alejamos de la voluntad perfecta de Dios. Nos separamos de Dios. Por eso el pecado es separación de Dios. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Amén. Recuerde cuando Natán el profeta le dijo en segunda de Samuel, cuando Natán vino donde el rey y le dijo, rey, había un hombre rico que tenía muchos bienes, pero había otro hombre que solo tenía una oveja. Y vino el hombre que tenía bastante, vino y le quitó lo único que tenía esa persona. Y el rey le dice, ¿quién es esa persona? Esa persona merece morir. Y el profeta le dice, tú eres, oh rey, esa persona. Imagínese lo que causó en el profeta, en lo que causó en el salmista David en ese momento. Natán le dice, tú eres. David, cuando oyó eso, cayó sobre sus rodillas, me imagino, sobre sus pies, como predicaba la pastora, que cuando nosotros caemos o nos tiramos, aún en aquel tiempo, hermano, el saludar a un rey, a una persona, era un símbolo de postrarse, era un símbolo de
de reverencia y de respeto a aquella persona. Cuánto más si una persona lo hace ante una persona terrenal. Imagínese ante Dios, en veces nos cuesta doblar nuestras rodillas, hermano, y en veces decimos, no, es que tengo y inventamos tantas cosas, pero para otras cosas, hermanos, nosotros doblamos nuestras rodillas. Hermanos, necesitamos doblar nuestras rodillas en reverencia al Señor. Cuando el Rey de Reyes y el Señor de Señores está paseando, hermanos, aprovechemos esos tiempos y postrarnos a sus pies y mostrar reverencia. Y no solo en esos momentos, dice que el salmista David, cuando oyó aquello y dijo, he pecado, cayó. Sabía, hermanos, que había algo dentro de su vida que lo estaba carcomiendo, estaba destruyéndolo dentro. Y él dijo, he pecado, he pecado. Hermano, el pecado es alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Él ya no sentía aquella presencia de Dios. Él ya no sentía aquel gozo. Él ya no sentía aquella alegría de estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos hermanos se encontrarán en la misma situación en la que se encontraba David? Jehová dijo, cuando miró a David reconociendo su falta, remitido es tu pecado. Por eso es que en el Salmo, el salmista David en el Salmos 32, 1 al 2, escribe de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, dice, no hay engaño. Dios nos perdona, pero algo importante es que Él nunca quita las consecuencias. David cargó por su falta con la consecuencia que la sangre nunca se apartó de su casa. Y si usted continúa leyendo 2 Samuel, se lo dejo de tarea para que usted lo lea. Quiere saber qué pasó con la vida de David, pero dice que la sangre nunca se apartó de su casa, aunque David lo encontramos en el Nuevo Testamento que el Señor dice, lo toma como David conforme al corazón de Jehová, lo perdonó, lo limpió, lo lavó, pero las consecuencias no se apartaron en su vida. Pensamos, hermanos, que cuando nosotros pecamos, todo va a caminar de nuevo bien. No, hay consecuencias que van a venir a través de nuestros errores. Que bueno, yo quisiera haber, aunque nací en los caminos del Señor, cometí muchos errores en mi vida y qué lindo hubiese sido, y aún yo quisiera ir atrás y borrar todos esos errores y no volverlos a cometer, para que ser, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué lindo es estar en esa condición, amén. Pero hermanos, también hemos tenido que buscar el perdón de Dios. Gloria a Dios que nos ha perdonado, pero han habido consecuencias de esos errores. Y cuando nosotros cometemos errores, van a haber consecuencias. Esperemos esas consecuencias. Esto me viene una anécdota de un niño que mientras él empezó, se portaba tan mal que él empezó en el portón de su casa. Dijo, voy a meter un clavo cada vez que yo haga algo malo. Voy a meter un clavo en este lugar. Y empezó a clavar. Cada vez que se portaba mal, metía un clavo. Y se dio un momento que la puerta estaba ya llena de clavos. Y un día de esos él miró y quedó viendo aquella puerta ya llena de clavos. Y él dice, ahora voy a quitar, por cada acción buena, voy a quitar un clavo. Y empezó a tratar de hacer bueno y hacer acciones buenas, y por cada acción buena, él empezó a quitar un clavo. Pero cuando terminó de quitar los últimos clavos, él quedó viendo y miró. Y su padre, que estaba observando todo, lo quedó viendo como el muchacho quedó triste. Porque cuando quitó todos los clavos, él pensó que por las acciones buenas no iba a quedar nada. Pero en el portón quedaron el montón de agujeros que él había hecho con aquellos clavos. Y él se sintió triste porque pensó que no iba a quedar más nada. Pero eso fue consecuencia de cada error o de cada acto de indisciplina que él hizo. Y eso le traía un recordatorio de que
hermanos, hay consecuencia de nuestros actos. Cada acto que nosotros cometemos van a haber consecuencias. Pero miremos también que el Señor borra, y borrar es quitar. También dice que nos lava. Por eso es que él dice, el salmista decía, borra mis rebeliones. O sea, borra todo aquello en lo cual yo me he rebelado contra ti. Bórralas, oh Dios, no te acuerdes de ella, y lávame. Lávame. En veces, hermanos, usted ha agarrado, no sé si usted tuvo el momento, si usted nació en un lugar donde tuvo que, siempre metió su ropa a lavar en la lavadora, ¿no? Pero yo no nací ahí, había un lugar donde teníamos que lavarla, ¿no? Y a mí me tocaba lavar también mi uniforme de escuela. Yo lavaba siempre mi uniforme de escuela y lo planché. O sea, yo siempre he acostumbrado a lavar y a planchar mi ropa. Eso es algo que yo desde niño me lo inculcaba. O sea, cuando iba a la escuela, venía a la escuela, lavaba mi uniforme, lo ponía no en la secadora que hoy hay moderna, sino a la secadora natural, ¿no? Usted sabe, al sol, ¿no? Atenderla al sol. Y después plancharla para poder ir a la escuela. Pero hay veces cuando hay unas manchas terribles en la ropa, ¿qué hay que hacer con esas manchas? Hay que echarle jabón y empezar hasta a golpearlas, ¿no? A sacudirlas con fuerza para que aquella mancha salga. Por eso limpiar es sacudir, con estremecer, que estremezca nuestras vidas para que toda aquella mancha del pecado pueda salir de nuestro interior. Por eso cuando el Señor empieza a sacudir nuestras vidas, en veces no queremos, pero es necesario ese sacudimiento para que todo aquello que el pecado ha traído pueda salir. Límpiame, límpiame, lávame, purifícame, oh Dios. Pero miremos el gozo. El gozo es un fruto de la salvación. ¿Qué es este gozo? Isaías 12:3 profetiza del gozo evangélico que nosotros como cristianos tenemos. Y él dice, con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. La salvación, hermanos, que Dios nos ha ofrecido es gozo. ¿Cuántos se gozan en la vida cristiana? La pastora predicaba el domingo pasado sobre las tribulaciones y que nosotros nos debemos de gozar en nuestras tribulaciones. Pero ¿cómo es que nosotros tenemos que gozarnos en las tribulaciones? Como nosotros tenemos que gozarnos en medio de los problemas. Es que nosotros los cristianos no vivimos conforme a este mundo. Nuestros ojos no están puestos en este mundo. Nuestros ojos no están puestos en las aflicciones de este mundo. Nuestros ojos están puestos en Dios. Y por eso hay gozo en nuestra vida. Que aunque hayan aflicción a nuestros alrededores, nosotros no miramos esas aflicciones. Nosotros no miramos eso que está pasando. Nuestros ojos están en Dios. Esa es la diferencia de aquel que no conoce a Dios. Por eso es que Isaías lo profetiza y dice, con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. Y se cumple en Lucas 2:10-11, donde dice, mas el ángel le dijo cuando el Señor cuando el ángel se le apareció a aquellos pastores, y les dijo, mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque ha nacido hoy en la ciudad de David, que dice, un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesucristo significa salvación, y Él es la salvación de nuestra vida. Y como Él vino a salvar nuestra vida, eso produce gozo. Nosotros debemos de gozarnos en nuestra salvación. El pecado, hermanos, es una maldición. El pecado es una fuente de desdicha. Nadie que está en el pecado y ha caído en el pecado y se mantiene en el pecado tiene gozo. Hermanos, el pecado, por eso es que el salmista decía en el Salmo 51:8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, físicamente él se sentía abatido, sus huesos estaban abatidos. Usted ha visto una persona en pecado que hasta su aspecto exterior, su físico cambia, pero cuando una persona está recta delante de Dios, su físico es otro.
Porque el pecado consume. El pecado no solo consume internamente, sino consume externamente. El pecado es una maldición y una fuente de desdicha. Se cuenta de un pintor que pintó 2 cuadros. Y él dice, un pintor pintó un cuadro que representa la inocencia, sirviéndole de modelo un niño llamado Ruperto. Lo pintó de rodillas, orando al lado de su madre. Las palmas de sus manitas estaban apretadas una contra la otra. Sus mejillas rosadas atestiguaban su salud perfecta. Sus ojos azules levantados con una expresión de devoción y paz. El pintor quedó tan encantado de su propia obra que lo colgó en su propio estudio. Pasaron los años y el artista, ya bien anciano, quiso otra vez pintar otro cuadro sobre el tema el crimen. Y visitó una cárcel y encontró sobre el suelo húmedo de un calabozo a un criminal a quien llamaban o apodaban Randall. Sujetado con cadenas, su cuerpo gastado, sus mejillas lívidas y sus ojos hundidos. Estaba reflejada la angustia y el vicio en su cuerpo. Pidió permiso para llevarle a su estudio como modelo y le fue concedido, siendo custodiado por un guardia. En los primeros momentos, el preso se alegró de la novedad que el capricho del pintor había traído a su vida monótona y aburrida. Hasta que, fijando en el cuadro que todavía figuraba en el estudio de aquella mujer que estrechaba con sus manos las del tierno niño, figura del candor y la inocencia, él empezó a llorar y a llorar. Y el pintor cesó de pintar un momento y le preguntó la razón de su desconsuelo. Y el preso, señalando a la mujer del cuadro, le dijo: esa es mi madre. Yo soy ese niño inocente que usted pintó hace tantos años. El pecado, hermanos, y el vicio, dice él, el pecado y el vicio me han transformado haciéndome lo que soy. Tales, hermanos, son las consecuencias del pecado, tanto en el cuerpo físico como en nuestro interior. Eso es lo que trae el pecado. El pecado, hermanos, es una maldición, es una fuente de desdicha. Pero el evangelio nunca es luto, sino que dice la palabra del Señor, como el ángel le dijo a los pastores: os traigo buenas nuevas de salvación, que será para todo el pueblo. Eso estaba incluido usted y yo, eso incluía a toda la raza humana, eso incluye a todos aquellos que se allegan a Él. Gozo, nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Es tan cierto, hermano, el gozo por la salvación. Es tan cierto como aquel náufrago en medio del mar que tiene quizá un accidente y no haya cómo salir, pero de repente llega alguien y lo ayuda. Siente un gran gozo por aquella ayuda, por aquel rescate, como aquel enfermo que se cura o el condenado que es libertado. Hay un gozo, hay una alegría. Nosotros dice que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando vino Cristo quitó ese pecado y ahora podemos gozar, ahora nos podemos alegrar y disfrutar de ese gozo de la salvación. Nada ni nadie puede reemplazar el gozo de la salvación, solo Cristo. Y al fin nos dirá, como dice en Mateo 25:21, en su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, que dice, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos quieren estar en ese momento cuando el Señor te diga: ven, buen siervo fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No seamos de las estadísticas del 70% que nunca asume responsabilidades dentro de la iglesia. Seamos de las estadísticas que busquemos hacer algo por Dios. Ahora, miremos que también la palabra del Señor dice que este gozo puede perderse. Pastor, sí. Por eso es que el salmista en versículo 12, él dice: vuélveme el gozo, ¿de qué?
de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, no pedía la devolución de la salvación, sino la devolución del gozo de la salvación. Aquel gozo que había estado dentro de él anteriormente, que quizás en aquellos momentos de intimidad agarraba su arpa y se gozaba en la presencia del Señor, que cuando estaba en intimidad allá en la tienda donde había puesto el arca del pacto, donde él estaba en intimidad con Dios, él se gozaba en aquellos momentos. Eso ya no estaba porque había cometido pecado y eso lo había apartado del Señor. Estaba en un momento donde él ya no sentía paz, ya no sentía gozo en su vida. Y así, hermano, hay miles de personas que dicen llamarse cristianos, pero han perdido ese gozo. Dice, imagina que el 100% de los que nos llamamos cristianos dice que esperamos ir al cielo. Y nosotros esperamos, y usted le pregunta, hay una pregunta que se usaba antes para evangelizar, y era, ¿qué usted piensa que tenemos que hacer para ir al cielo? Y toda persona piensa que haciendo, ayudando a las personas, haciendo esto, lo otro, yo puedo ir al cielo. Pero la palabra del Señor me dice que la única forma de llegar al cielo es a través de ¿quién? De Jesucristo. No es por obra para que nadie se gloríe, es a través de Jesucristo. Este gozo David lo había perdido por haberse, y el salmista David lo había perdido por las diferentes o por las siguientes formas. Primero, por haberse dejado engañar del mundo y de sus halagos. Jeremías 2:3 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. David conocía muy bien esto, porque en el Salmo 36:9 él dice de la siguiente manera, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Cuando en aquellos tiempos David encontraba fuerte, él dice, porque tú eres el manantial de la vida. Pero en estos momentos ese manantial de gozo, ese manantial de vida lo había perdido. Y por eso es que él estaba ansiando y pidiéndole a Dios, devuélveme el gozo, Señor, devuélveme ese gozo de la salvación. Dos, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos engañar por el mundo? El mundo no ofrece nada. El mundo aparentemente ofrece algo bueno, algo hermoso, pero eso es pasajero. Eso es para la destrucción. Pero lo que ofrece Cristo es verdadero. Lo que ofrece Cristo, hermano, no se terminará. Y es desde la eternidad y por la eternidad. No podemos, hermano, seguir siendo renuentes a lo que Dios nos está ofreciendo. Segundo, dice que David había perdido esto por descuidar los medios de gracia, por conservarlo. En Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hay muchos cristianos, hermanos, que han descuidado los medios de gracia. A veces la gracia la utilizamos como un medio para pecar, pero no es un medio para pecar. La gracia es la manera en la cual Dios dice, yo extiendo mi gracia y te perdono de tus pecados, pero no es un medio para que nosotros sigamos pecando. Nosotros debemos de conservar esa gracia de Dios. Por eso él dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza. Cuando nosotros no nos dedicamos a la enseñanza de la palabra de Dios, cuando descuidamos la palabra de Dios, cuando descuidamos congregarnos como iglesia, cuando decidimos quedarnos en casa. David dice que se decidió quedar ese momento en su palacio y eso le costó caro. Cuando nosotros en vez en esas si no está enfermo, no tiene otra situación, pero en ese día usted dijo, hoy no voy a ir a la iglesia. Se quedó de ocioso
porque tenía todas las fuerzas para ir, pero usted decidió no ir. Y de repente empezó ahí a agarrar el control y empezó a ver televisión. De repente salió un programa ahí que lo atrajo. Recuerde que el pecado entra por la vista. Yo le comentaba a los caballeros el jueves, de repente tú en esos días también, en vez de haber venido a la iglesia, tú sales por ahí, de repente pasa alguien por ahí, ¿no? Y te flechó y te atrajo. Cuidado, porque tenemos que estar en el lugar correcto, en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. En veces no queremos venir a la iglesia. ¿Por qué? Quizás nos sentimos cansados, pero la palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No se acostumbre a quedarse en casa, porque después va a ser peligroso para su vida espiritual. Por eso el que dice en Hechos 2:40, y los que creían se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Cuántos han dejado la oración? ¿Cuántos han dejado la oración? Pregúntese usted, ¿ya no oro como antes? ¿Ya no tengo ese tiempo de oración a Dios? ¿Ya no tengo ese tiempo para Dios? Recuerde que el descuidar la palabra del Señor es nuestra alimentación, es nuestra leche espiritual, es nuestro alimento espiritual. La asistencia al culto, el ofrendar, la oración, todo lo que conlleva el estar dentro de la iglesia, eso, hermanos, nos va a llevar a estar en el lugar correcto. También otra por las cuales muchas personas quizás caen o no están disfrutando de ese gozo es por los afanes de este siglo, permitiendo la invasión del alma. En veces, hermanos, nos afanamos tanto en las cosas de este mundo. En veces nos afanamos tanto en el trabajo, en veces nos afanamos tanto en otras cosas que descuidamos lo importante en nuestras vidas, porque realmente si Cristo no está como centro de nuestras vidas, por más que nos afanemos, por más que hagamos, por más que trabajemos, por más que hagamos lo que queramos hacer, nuestras vidas no serán completamente llenas de ese manantial que el salmista David experimentaba, de esas aguas de vida corriendo en todo nuestro ser. Pero ¿cómo recuperamos ese gozo? Miremos y volvamos allá al Antiguo Testamento, cuando Abraham en Génesis 13, 1 al 3, y yo quiero leerlo y vayan conmigo a Génesis 13, porque me encanta este pasaje. Porque nosotros, si usted se había alejado de ese altar, es el momento de estar en ese altar. Y si usted ahorita está peleando con que ya no puedo más y está ahí, es momento de decidir y decir no, seguiré adelante. Y si usted se ha mantenido allí en ese lugar, manténgase en ese lugar, porque allí va a haber bendición. Génesis 13 dice del 1 al 3, pero quiero leer cuando el 12, cuando el Señor le dice, y haré de ti una nación grande, el 2, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice que Abraham salió de su tierra y de su parentela. Después él salió y dice que él, en el 7 dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En ese lugar donde Dios se le apareció, cuando él había llegado a la tierra de Canaán, dice que los cananitas habitaban aquella región. Pero cuando Abraham llegó a aquel lugar, edificó un altar a Jehová. Pero luego dice, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí también altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Pero después dice que en este lugar vino una gran hambre, si usted continúa leyendo ese pasaje,
Cayó una gran hambre en aquel lugar y obligó a que Abraham bajara y fuera a Egipto. Egipto siempre lo representamos como volver al mundo, pero dice que Abraham bajó a Egipto. Y antes de llegar a Egipto, ustedes conocen la historia que Abraham le dijo a su esposa: mira, dile que somos hermanos, porque no me vayas a traer complicaciones. Y dice la palabra de Dios que a Sara era una mujer hermosa. Y llegaron a Egipto, y así como, si usted continúa el pasaje leyendo, dice que el rey miró a Sara y le agradó y la mandó a llamar. Pero el Señor intervino antes que el rey cometiera algo en contra de Sara. Y dice que causó cierta enfermedad en aquel pueblo. Usted dice en el 18, en el 17, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Pero en el 13 el 1 y el 2 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero el 3 me gusta porque él dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Regresó al lugar donde él había levantado altar a Jehová. Regresó hacia aquel lugar que él había abandonado, hacia el altar que él había abandonado. Es importante que si usted ha abandonado el altar de Jehová, regrese a ese altar de Jehová. Es importante que si usted se ha mantenido en ese altar de Jehová, manténgase en ese altar de Jehová. ¿Qué es la palabra altar? Altar es definida de la siguiente manera. La palabra hebrea para designar un altar en el Antiguo Testamento era misbea, y era lugar de sacrificio cruento, ya que se deriva de sabá, degollar, matar una víctima. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros volvemos a ese altar, volvemos a Jehová, aquel cordero que fue matado por nuestros pecados, que fue inmolado por nuestros pecados. Volvámonos a Jehová y vamos a disfrutar de ese gozo que solo Cristo puede dar a nuestras vidas. Y si usted ha estado ahí, manténgase ahí firme, que seguirá experimentando de ese gozo que solo Cristo puede dar. Él fue el que entregó su vida por todos nosotros. También tenemos al pródigo, cuando él pidió todos sus bienes y dijo: me voy, y se fue. Y después gastó todo lo que él tenía, consiguió un trabajo cuidando cerdos. Y dice que le daban comida, algarrobas a los cerdos, y él quería comer de esas algarrobas, pero no lo dejaban comer de aquellas algarrobas, ni aquellas algarrobas podía probarlas porque no lo dejaban, eran para los cerdos. Y se acordó y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi padre. Voy a regresar a la casa de mi padre. Voy a regresar a mi lugar de donde salí. Voy a regresar al lugar de donde estaba el altar, donde estaba la llama encendida. Voy a regresar al lugar de gozo, al lugar de paz. Y él regresó. Y su padre, que lo esperaba todos los días, ese es nuestro Padre Celestial, que aunque quizás aquel hijo venía irreconocible, porque quizás no venía de la misma manera como había salido, venía con sus ropas todas ultrajadas, quizás todo sucio, quizás hasta con su pelo grande, qué sé yo, su barba ya crecida, y llegó. Pero su padre, que lo vio desde lejos, él dijo: este es mi hijo. ¿Cómo es Dios que nos reconoce y nos está esperando? Amén. Si tú le has fallado a Dios, Dios está esperando que tú te acerques a Él. Él está esperando con los brazos abiertos. Dice que cuando llegó, dice que lo vio y que se movió a misericordia y lo estrechó entre sus brazos. Y él le dijo, él lo primero de aquel muchacho dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
y no merezco ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. Pero aquel padre le dijo, no, tú no eres jornalero, tú eres mi hijo. Mandó a su criado y dijo, tráigale ropa nueva, vístalo, póngale un anillo, maten un becerro, hagamos fiesta, porque este que se había ido ha regresado. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos arrepentimos realmente de aquello que nosotros hemos cometido ante Dios. Sí, grande también fue el pecado de David, pero grande también fue su arrepentimiento. Primero, miremos del 1 al 9, miramos cuando él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, y he hecho lo malo delante de ti, de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él dice, borra mis rebeliones. El deseo del salmista era de ser restaurado. Su anhelo era de ser transformado, como que si se eliminara y olvidara sus actitudes malsanas y pasadas. Pero el medio está también en Hechos 3, 19, cuando él dice en el primer mensaje que dio Pedro, y él dijo, por tanto, arrepentíos y convertíos. Recuerde que ese primer mensaje que dio Pedro no lo dio a gente que no conocía, lo dio al pueblo que según era de Dios. Y él les estaba diciendo a ese pueblo, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos ese perdón de Dios, vienen tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Lávame, dice, de mi maldad. Solo en la sangre de Cristo nosotros podemos ser lavados. Mas si andamos, como dice 1 Juan 1:7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y dice, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Él continúa diciendo, límpiame de mi pecado. En otras palabras, reconoció la necesidad de tres cosas. Remisión de Dios. Remisión es absolución, es gracia, es amnistía, es indulto. El perdón depende del ofendido y produce la reconciliación cuando sinceramente se concede y sinceramente se pide. Él estaba pidiendo, había ofendido a Dios y le estaba pidiendo redención, le estaba pidiendo perdón, le estaba pidiendo que lo limpiara, le estaba pidiendo redímeme, remisión. ¿Cuánto necesitamos remisión? ¿Cuánto necesitamos pedirle al Señor que nos redima? Absolución, gracia, que nos dé una amnistía, que nos dé un indulto. Redención de Jesucristo. La redención también significa liberación a causa de un pago realizado. Jesús pagó por nuestros pecados y por eso nosotros que tenemos redención por medio de Jesucristo. Para los creyentes, hermanos, esto tiene un significado especial, puesto que el Señor Jesucristo pagó con su propia vida. Él murió por todos nosotros y nos trajo redención. Nosotros tenemos redención a través de Él. Y es importante, volviendo a remisión, yo quiero tocar este punto, porque en veces, hermanos, nosotros no solo ofendemos a Dios, sino que en veces también en nuestros actos ofendemos a personas.
Y en veces cuando nosotros buscamos siempre solo la remisión de Dios o el perdón de Dios, pero en veces no vamos a la persona a pedirle ese perdón. Hemos ofendido a personas y en veces no vamos a decirle, perdóname, he fallado, te hice daño, aunque esa persona, hermanos, quizás va a cargar con aquello, pero es necesario que tú llegues y te allegues a esa persona que tú has ofendido. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros. Nosotros tenemos que ir a buscar el perdón de la persona que nosotros también hemos ofendido. Por eso cuando el pródigo volvió dice, he pecado contra el cielo, fallé a Dios, pero también te fallé a ti. He pecado contra ti, Padre, también, y yo merezco que me perdones. Yo quiero tener ese perdón no solo de Dios, sino necesito el perdón de ti como Padre. En vez de nosotros cuando hemos cometido algo con una persona, nosotros solo vamos a Dios y pensando que ya fuimos perdonados por Dios, pero tenemos a una persona que ha sido ofendida por nuestras acciones. Necesitamos también allegarnos a esa persona y buscar el perdón de esa persona. También el salmista David reconoció renovación del Espíritu Santo. Volver a su primer estado, dejarlo, dice que renovación es volver a su primer estado, es dejarlo como nuevo. Cuando nosotros nos encontrábamos en nuestros delitos y pecados, Dios trajo renovación a nuestras vidas y nos volvió a nuestro primer estado. Por eso es que nosotros ahora dice que ya no somos más esclavos, sino que somos ¿qué? Hijos de Dios, pueblo santo, real sacerdocio. Amén. Cuando nos acercamos a Él ya no somos más siervos, sino que somos hijos de Dios. Amén. Renovación del Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios, es lo que había perdido David. David en su momento de pecado había perdido el gozo, había perdido aquel gozo de su salvación, pero también estaba pidiendo que renovaras una renovación del Espíritu Santo dentro de su vida. Ahora quiero llevarlos y con esto vamos a concluir. Y dice algunos resultados de este gozo. Dice que los resultados de este gozo lo encontramos en el versículo 13. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Dice, entonces enseñaré y se convertirán. ¿Por qué? Porque Dios solo usa conductos limpios. Dios no usa conductos sucios. Para nosotros ser usados por Dios tenemos que estar limpios. Por eso es que Él dice, enseñaré y se convertirán. Se convertirán, no los convertiré, sino que se convertirán a raíz de lo que vean en mí. Dios lo hace por intermedio de ti y de mí. Por eso es que va a predicar y dice que nosotros tenemos que cuidarnos, porque en vez de venimos a la iglesia, pero realmente afuera somos otras personas. Es triste, hermano, pero se vive. Yo tengo bastantes compañeros, amigos que trabajan en compañías, amigos que también son managers en compañías, y me han dicho, pastor, me dice, es bien difícil trabajar con cristianos. Hermanos, porque hay un celo, hay una contienda. No pueden ver a otra persona superarse porque ya están, tratan de meter cizaña de uno al otro. Hermanos, tengamos cuidado. Si somos llamados hijos de Dios, tengamos cuidado cómo nos conducimos aún en medio de nuestro trabajo. Es triste pensar, hermanos, y no le traigo esto, pero viene a raíz del mensaje, porque realmente en mi trabajo, aunque tengo muchas personas, hay muchos compañeros míos que tienen sus compañías y me dicen, yo no puedo contratar personas cristianas. Qué triste pensar de esta manera, hermano. ¿Por qué? Porque en veces son los que menos se quieren sujetar a las autoridades. Como que nos cuesta sujetarnos a otra persona. Y peor si una persona que llegó ayer. Pero si el jefe la puso de manager, ¿a usted qué? ¿A usted le están pagando? Haga su trabajo. El manager es el que toma las decisiones. Se recuerda cuando Dios
empezó y dijo, necesito trabajadores, y pidió de horas y horas. Y cuando llegó el día de pagar, les pagó a todos el mismo sueldo. Y alguien dijo, pero ¿cómo es que a esta persona que llegó hace 3, 4 horas tú le estás dando el mismo sueldo? Siempre hay personas que quieren decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, el Señor le dice, eso no te debe importar a mí. Aquí yo soy el Señor, yo soy el dueño del dinero. Yo pago el dinero a quien a mí me dé la gana. Si yo quiero pagarle igual que a tú que empezaste desde la mañana, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Si el jefe de la compañía decidió poner a aquel que llegó ayer como líder allí, ¿a ti qué? Sométete a esa persona. Él es el jefe de esa compañía. Y no andes metiendo cizaña. No metas cizaña, porque eso no le agrada a Dios. Hermanos, como cristianos tenemos que ser testimonio allá afuera. Es triste como las personas ven en medio cristiano. Anda con la Biblia, pero no parece cristiano. Va a la iglesia, pero no parece cristiano. ¿Por qué? Porque sus actos lo condenan. Sus actos dicen lo contrario. Sea una persona realmente cristiana en su trabajo, hermano, que otros puedan ver a Cristo a través de ustedes, que otros empiecen a ver a Cristo a través de ustedes. Por eso es que eso es el resultado del gozo de vivir orando. Es el resultado del gozo vivir en la intimidad con Dios. Es el resultado de vivir en la presencia de Dios. Es el resultado de vivir ahí pegado a Dios. Cuando estamos ahí no van a surgir estas cosas. Pregúntese por qué están surgiendo. Es porque se ha desconectado de Dios. No está en el lugar donde debe estar con Dios. Búsquese el lugar. Vuélvase al altar de la oración. Vuélvase al altar de la búsqueda con Dios. Vuélvase al altar de la intimidad con Dios. Iglesia, es el tiempo de despertar. Estamos viviendo los últimos tiempos. Es el tiempo de predicar con nuestro testimonio. Esas personas dice que se convertirán al ver nuestra vida. David dice, enseñaré y se convertirán. Sea ese conducto limpio por el cual otras personas se convierten. Dice, entonces será conversión verdadera a Dios, no al predicador. Hermanos, en veces podemos predicar un evangelio lindo. Hay personas que se conocen esta Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero su vida que está completamente, como se camina, hermanos, no es nada de envidiar. Y se la puede saber, se la puede recitar, lo puede quizás dejar hasta avergonzado usted, pero gloria a Dios, porque cada uno, aunque leamos un pasaje y decimos, aquí Dios me habló, aquí hay algo que yo estoy haciendo incorrecto, voy a cambiar, voy a tratar de hacerlo correcto delante de Dios. Hermano, es más importante que usted se sepa toda la Biblia, y no que cada momento que Dios le hable a través de ella, y usted camine en rectitud de acuerdo a la palabra de Dios. Eso hará más efecto en los que vivan alrededor de usted. ¿Usted se ha preguntado por qué hay familias que no se han convertido? ¿No se ha preguntado por qué familias suyas no han llegado a los pies de Cristo? Pregúntese, ¿cuál es su testimonio en su casa, con su esposo, con su esposa? ¿Cuál es el testimonio ahí en su comunidad? ¿Cuál es el testimonio con su familia? ¿Cómo usted refleja a Cristo dentro de su casa, de su familia, a sus alrededores? ¿Cómo refleja a Cristo dentro de su lugar de trabajo? ¿Cómo vendrán a otros a Cristo si nuestro testimonio, hermano, es tan mal que muchas personas dicen, para ser un cristiano como ese, mejor no voy, no lo soy? Es triste, pero muchas personas piensan de esta manera. Hermanos, cuando hay esto, también el salmista dice en el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. La adoración más pura, hermano, brota de un corazón contrito y humillado. Y con tal restauración, hermano, no solo nuestras vidas serán bendecidas,
sino aún el pueblo será bendecido, según el versículo 18 y 19. Dice, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Es importante, hermanos, cuando nosotros nos volvemos a Dios y vivimos realmente de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado hacer. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, según Romanos 14, 17. El gozo, hermanos, es la reacción del amor ante las misericordias, bendiciones y beneficios de Dios. El gozo cristiano no depende de las circunstancias. El gozo cristiano no depende de lo que está a nuestro alrededor. El gozo, que es una faceta del amor, confía en Dios aún en las situaciones más difíciles. El gozo cristiano es un fruto del Espíritu Santo. El gozo cristiano, hermanos, solo lo pueden experimentar aquellos que realmente están ahí pegados a Dios. El gozo, hermanos, acepta las pruebas como un disfraz de la bendición divina. También la verdadera vida cristiana es una vida gozosa, hermano. Hay personas que dicen, no, los cristianos son aburridos, pero realmente, hermano, los cristianos experimentamos una vida gozosa en Cristo. También hay personas que suprimen toda emoción en la adoración cristiana, porque dice, no, yo no quiero gozo, hermano. Imagínense el gozo de la salvación, el gozo de lo que ha hecho. Debe de haber alegría, debe haber gozo en nuestra vida, debe haber regocijo en nuestras vidas, y en veces lo confundimos con emoción, con emocionalismo. Y en vez de decimos, no, eso es emocionalismo, pero emocionalismo es la persona que está en busca de la emoción. Pero emoción, dice que emoción es la condición del ser interior movido, ¿por qué? Por situaciones de gozo de algo que está experimentando. Y el gozo de la salvación es algo que nosotros experimentamos y debe de ser reflejado ¿con qué? Con alegría, con gozo. Dice que cuando se estaba construyendo el templo vino una gran emoción por lo que estaba sucediendo y hubo alegría, hubo cántico, hubo de todo en aquel momento, amén. Cuando nosotros reflejamos ese gozo, esa alegría en un momento de adoración, estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El que nosotros vengamos a Él, hermanos, con ese gozo, con esa acción de gracia, decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor eterno. Gracias por esa salvación que tú has dado a mi vida. Gracias porque puedo experimentar de ese gozo que solo viene de ti. Gracias porque puedo experimentar de esas aguas corriendo en mi interior. ¿Cuántos quieren seguir experimentando de ese gozo? Hermano, si usted está ahí, siga adelante. No se detenga. No pare. No, aunque sientas en vez de ir y desviarse, dígale, Señor, manténme firme. Manténme aquí en el lugar donde yo debo estar. Si usted ya ahí ha perdido ese gozo, este es el tiempo de decirle al Señor, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y renueva mi espíritu. Amén. Voy a pedirle que se pongan de pie y el grupo de alabanza, si pasa adelante. En veces, hermano, es necesario hablar y predicar sobre estas situaciones porque en veces nos pasan a nosotros como cristianos. David nunca se hubiese pensado que David cayera en esta situación, pero cayó. Y fue escrito en la Biblia para que fuese ejemplo para nosotros. Aunque David gozó de ese, Dios le devolvió ese gozo de su salvación, también hubo consecuencias de su error. Y está ahí escrito para que nosotros no pasemos por lo mismo. Aprendamos de los errores de los demás.
Aprendamos también de esta situación que David pasó. No permitamos que el pecado se enseñoree de nuestras vidas. No permitamos que el pecado tome lugar en nuestras vidas. Tomemos nuestra posición como cristianos. Tomemos nuestra posición como hijos de Dios. Recuerde, somos hijos de Dios, un pueblo lavado con la sangre del Cordero. No somos cualquier cosa, somos un pueblo santo, real sacerdocio. Vivamos como tales. Y yo quiero hacer dos llamados en esta tarde, mientras usted ora, mientras aquellas personas que están disfrutando de ese gozo, que realmente están ahí y están peleando la batalla día con día, pelean en esta tarde y empiezan a interceder por aquellas personas que quizás están pasando por situaciones difíciles en esta hora. Este es el momento de interceder por aquellas personas. El Señor está llamando a tu vida. Si tú estás en este lugar y quizás no has experimentado ese gozo porque nunca has venido a los pies de Cristo, nunca le has entregado tu corazón a Cristo, y tú quieres experimentar de ese gozo, yo te invito en esta tarde a que levantes tus manos ahí donde estás y vamos a orar por ti. Dios quiere que también tú experimentes de ese gozo verdadero, de ese gozo que solo Cristo ofrece, de ese gozo que solo Cristo da. Dos, si tú eres una persona hoy y realmente has caído de ese gozo, ya no hay gozo en tu vida, porque a raíz del pecado tú le has fallado a Dios y te has alejado de Dios. Recuerde que pecado es alejamiento de Dios. Tú dices, Señor, como el salmista David viene hoy arrepentido, recuerda que dice, un corazón contrito y humillado no desprecia a Jehová. Si tú te acercas a Él hoy, contrito y humillado, y le dices, Señor, aquí estoy a tus pies, perdona mis rebeliones, perdona mis pecados, límpiame, quiero ser limpio, Señor. Allégate a Él en este momento y vamos a orar por ti. Y si tú has sentido que, aunque has estado ahí peleando la batalla, has estado en el lugar correcto, pero siente que tus fuerzas están menguando y quieres venir al altar a decir al Señor, quizá hoy no vamos a orar por ti, pero vamos a que el Espíritu de Dios ministre tu vida. Ven aquí delante de Dios y ven ante la presencia del Señor. Tú y Dios ahí, tú y Dios hablando ahí con Dios. Dile al Señor, Señor, ¿cómo es tu estado? Habla con Dios y dile, Señor, esta es mi condición. Señor, quiero ser ministrado por ti en este día. Quiero que tú, Jehová, me perdones. Quiero que tú, Jehová, restaures mi vida. Quiero que tú, Señor, me llenes con tu Santo Espíritu. Quiero que tú me des fuerzas para seguir continuando. Quizás tú estás en un estado donde has pasado grandes peleas, grandes batallas en tu vida, en tu hogar, en tu familia. El Señor quiere darte fuerzas en estos momentos. El Señor quiere decirte, yo no te he abandonado, yo no te he dejado, yo estoy contigo, aquí estoy, yo te daré fuerzas para seguir adelante. Este es el momento de venir al altar mientras el grupo nos entona una adoración. Allí usted y Dios, deje que el Espíritu Santo ministre su vida. Y si usted no quiere venir al altar por cualquier cosa, allí donde usted está, incline su rostro y hable con Dios. Deje que el Espíritu de Dios ministre su vida en esta tarde.